tenían y que habían traído, habían sido modificados por esa tradición. También se escribe en Levítico, la mitad del Éxodo, 2/3 partes de Números, 1/5 parte del Génesis. La idea de fondo va a ser la alianza santa. En todos estos, la alianza que Dios hace con el pueblo, desde Moisés a Ezequiel, pasando por los profetas de este periodo, que expresa la naturaleza de las relaciones entre Yahvé y su pueblo. Si nosotros queremos saber, bueno, dónde está lo central de la alianza, no la primera, hubo varias alianzas del pueblo de Israel. Después del destierro, por así decirlo, una alianza ya más firme, más consciente, más madura de parte del pueblo, nos encontramos aquí, la etapa del exilio. Es cuando el pueblo va a sentir ahora sí lo duro que es estar lejos de su tierra, reconocer la propia culpa de que por sus pecados, por el oponerse a Dios, ellos están en esa situación. Al menos esa lectura le dan a los acontecimientos. Viene la etapa del judaísmo, que solo vuelven a Jerusalén y a la tierra prometida un resto de los descendientes de Judá, gracias al decreto liberador del rey persa Ciro. Ciro concede que regresen a su tierra. Como siempre, esto es muy común. En Egipto, en primer lugar, no se habían ido las 12 tribus de Israel, se habían ido una parte. Y ya en Egipto se reproduce muchísimo, no había televisión, no había links, entonces allá había muchos nacimientos. Bueno, tienen que poner freno a esto, y es cuando se da la liberación. Esa parte, igualmente, Moisés convoca, invita a salir de la esclavitud de Egipto. No todos le hacen caso, es un resto nada más. Igualmente en el exilio, aun cuando estaban exiliados y cuentan que se sentaban en el río Tigris y allá en el Éufrates y se quedaban allá viendo y añorando volver a Jerusalén, cuando el rey Ciro concede que vuelvan, no volvieron todos, es un restito. Unos ya tenían ahí su casa, su terreno, su departamento, ya habían hecho amistad con los, y entonces no se quieren regresar a Jerusalén. Es un resto el que vuelve. Viene el periodo persa, donde viene esa redacción definitiva del Pentateuco. Vean, hay desde las etapas anteriores, se van definiendo sí algunos escritos, y pareciera que estos que son más antiguos en el orden de la Biblia hubieran sido escritos antes, pero no, fueron escritos en épocas más recientes, que por ejemplo el libro del profeta Isaías, que Isaías cerca de 800 años antes de Cristo se configura. En cambio el Pentateuco hacia el año 530 es cuando se va redactando finalmente. Se busca ayudar a vivir conforme al espíritu sapiencial. Aquí también va surgiendo toda esa literatura sapiencial que no es tan solo del pueblo de Israel. Algunos libros sapienciales van a recoger la sabiduría no tan solo de Israel, sino de las culturas que estaban alrededor de ellos. Por eso el autor del libro de Job se dice que es un israelita, o que presenta el autor a una israelita, pero el que lo escribe es una persona que ha viajado por muchos lugares, conoce las distintas culturas, y es entonces en esta etapa en que se redacta. Entre otros está Jonás, Ruth, estos libros sapienciales, Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Job, Tobías. Algunos mencionan que más bien en esta etapa, periodo persa, se escriben los salmos. Hay otros exegetas o exégetas que dicen que no, que más bien va a ser posterior en el periodo también llamado helenístico, otro periodo. El periodo persa
van coincidiendo estos con los dominios que se tienen de los grandes imperios. El imperio persa. El imperio persa pasa. ¿Quién va a colonizar a los persas? Alejandro Magno. Entonces viene la etapa helénica. ¿Quiénes son los helénicos? Los griegos, no los de Helena, ¿verdad? Santa Helena son otros. Viene en esta etapa entonces helenística, vean, del año 333 antes de Cristo hacia el año 65-50 antes de Cristo, es esta etapa. Tan es así que algunos llegan a decir que algunos de estos libros son escritos 50 años antes de Cristo. Los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías. Últimos toques a los salmos, que como habíamos dicho, ya desde la etapa anterior se venían recogiendo. Alguien podría decir, bueno, si son de David, David, ¿en qué año vivió más o menos? La etapa monárquica, ¿dónde estaba? Vamos para atrás. Etapa del exilio. De 1587 a.C. Vean. 1000 al 587 a.C. es cuando caen los reinos del norte, es la etapa de David. Alguien podría decir, bueno, en esta etapa es donde van a estar escritos los salmos, porque se le achacaban al rey David, cosa que ahora se descubrió y se ve que no los escribió David, sino fueron otros los que escribieron los salmos. Algunos posiblemente sí fue David, pero no todos. Y por último, el periodo macabeo, hacia el año 175 a.C. Son los macabeos, el libro de los macabeos, Daniel, y los libros más recientes, el libro de la sabiduría, que sería en el siglo I antes de Cristo. El último libro tal vez que se escribe del Antiguo Testamento. Es este periodo macabeo para finalmente llegar a lo que sería el periodo de la elaboración de los libros del Nuevo Testamento. Aquí, vean, llevamos ya casi 1500 años de estos escritos. El Nuevo Testamento es un periodo mucho más corto lo que va a requerir el Nuevo Testamento. Si fueron cerca de 1500 años el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en 50 años se va a escribir. ¿En qué años se escriben? Bueno, el año 51